Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días por donde quiera que se encuentren. Este es un día eh, aquí en El Salvador, muy lleno de brillo, de sol y de humedad también, mucha humedad. Eso significa que más noche quizá llueva. Bien, saludos a todos por todos lados del mundo que nos ven y que nos escuchan este día. Hoy es miércoles 12 de agosto del año 2020. Durante todo este tiempo de pandemia hemos tenido todos, creo, la oportunidad de no solo escudriñar nuestras escrituras, no solo de ver nuestros sermones o de los estudios bíblicos que tenemos, sino, como me decía un hermano, yo también veo, me dice, otras predicaciones y otros sermones en la radio o en la internet. Qué bueno, es válido y eso es cualquiera lo puede hacer, no hay ninguna restricción de parte nuestra. A raíz de eso me llamó la atención a mí empezar a ver otros sitios y otros tipos de sermones y de predicaciones, especialmente en la internet, que es lo que más nos está hoy comunicando. Y bueno, me reservo muchas cosas y aquí no hablamos de puritanismo ni de cosas perfectas. Yo diría que más hablemos de cosas bíblicas, la Biblia. Esa es nuestra norma de fe y conducta. Y entonces me trajo a la mente esta parte de Gálatas, capítulo 1. Así que prepárese usted, Gálatas, capítulo 1, donde Pablo se refiere, Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Y entonces él dice, Pablo, y está entre paréntesis, no de hombre, Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo no soy apóstol nombrado por ningún hombre ni hombres, sino que fui nombrado por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí él se está identificando inmediatamente en Gálatas. Pero ¿qué es Gálatas? Esa carta que les va a escribir ellos a los Gálatas. ¿Y por qué se identifica él así en este momento? Como muy arrogante, ¿verdad? Como muy, bueno, yo no soy, a mí no me ha nombrado cualquiera, a mí me ha nombrado Jesús y Dios Padre. Como al principio le dije, estamos viendo muchas predicaciones y cosas, y dije, yo me reservo, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que no son bíblicas, o que no son de la Biblia, o que no quiere decir así en la Biblia. Entonces, por eso nos vamos a basar. Quiero aclarar, estoy leyendo Reina Valera 1960, que es la que comúnmente nosotros usamos. Bien, entonces pues, Pablo les está escribiendo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas tenían un problema en este momento. Ellos habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también ya Pablo, una vez que dejó la iglesia establecida, pues, entonces se fue a plantar otra iglesia. Qué hermoso ejemplo de Pablo. Y entonces salir a plantar otra iglesia, pues fue a predicar a otros países, para decirle así, y a otros lugares. Y cuando supo algo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, y entonces, ¿y qué era eso que estaba pasando en la iglesia de Galacia? Que él les había predicado el evangelio de Jesucristo. Y por ahí dice en Romano el evangelio de Dios, eso me encanta esa frase.
Pero bien, ya lo vamos a ver. Entonces, él se había ido y les había predicado el Evangelio de Jesucristo. Y una vez así, pues ya se fue a establecer otras iglesias. Pero cuando le contaron a él que estos Gálatas estaban como cambiando de parecer, dice que les da una explicación. Dice, no de hombres, sino por Jesucristo, ¿verdad? Yo les he predicado esto. Y dice, quien lo resucitó de los muertos. Y yo les he predicado a ustedes el Evangelio de Cristo. Entonces él dice, ¿qué pasa aquí en este momento? Y dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo, o sea que él estaba en ese momento allí, y que con él, en el momento de escribirlo, estaban otros hermanos. Entonces, Pablo dice a las iglesias de Galacia. Pablo fundó esa iglesia, fundó iglesias en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe, durante su primer viaje misionero. Entonces, él hace el saludo muy especial. Fíjese que de una sola vez, en el versículo 3 dice, Pablo, dice, gracia y paz, dice, sea a vosotros. ¿Verdad que así dice? Gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él se respalda en Jesús y en nuestro Dios Padre Todopoderoso. Un saludo que él siempre tenía, gracia y paz sea a vosotros. Nosotros hoy en los cristianos evangélicos tenemos como costumbre decir Dios le bendiga, ¿verdad? Perfecto. Entonces dice en el versículo 4, el cual, o sea Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Jesucristo, él se dio a sí mismo. ¿Y qué dice? Por nuestros pecados, o sea, les está hablando a ellos, a los Gálatas, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. O sea, del presente, dice, siglo malo. En ese tiempo, pues había mucha maldad también. Y dice que nos libró conforme a la voluntad de Dios y Padre. Entonces está bien claro que el evangelio que él les había predicado era de Jesucristo, y les menciona pues que Dios, Jesús y Dios Padre lo respaldaba. Dice, por nuestros pecados. Hermanos míos, nadie puede evitar el pecado mediante esfuerzos humanos o por guardar la ley. O sea, porque dentro de unos minutos vamos a ver de guardar la ley. Por esa razón, por la gracia de Cristo, y Dios y por Cristo logró, por medio de su muerte expiatoria en la cruz, perdonarnos nuestros pecados. Presente siglo malo, ¿qué quiere decir? Dice, se refiere en ese periodo de tiempo malo. Y hoy también estamos en un periodo de tiempo malo. Ya se habla muy gruesamente, oiga como digo, muy gruesamente acerca de la apostasía que está pasando ya la iglesia. Iglesia evangélica, hermano. Apostasía. Ya meten dentro de la iglesia una serie de formas y ¿cómo le diría yo? Ritos y costumbres y cosas que no son de la Biblia. No nos olvidemos, porque también estoy predicando para hermanos de otras congregaciones muy amadas, lo digo con respeto, que posiblemente habrán visto que se hacen cosas que no son de la Biblia, que no son de nuestra común fe, y que parece que son copiadas de otros son copiadas. Entonces, pues, esta copia que se ha hecho de todo esto, se ha metido dentro de la iglesia como una apostasía. Es el presente siglo malo que está hablando Pablo.
Y entonces dice, a Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué hermosa identificación. Pero miren el versículo 6 lo que les escribe. Estoy maravillado, les dice Pablo, que de tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Dios, por medio de Jesucristo, les llamó para seguir un evangelio diferente. Y cuando dice, estoy maravillado, es, caramba, estoy impresionado de ustedes. No, hombre, si tan poquito, si un momentito me he separado de ustedes, porque he tenido que ir a otros lugares a predicar el evangelio. Y dice que tan pronto, pues, estoy maravillado de que ustedes, caramba, cómo se han dejado engañar o cómo se han dejado seducir. Y tan pronto es una palabra, dice, con qué facilidad, con qué rapidez ustedes han sido desviados. Sin duda alguna, hermano, esto de que se habían alejado era por las doctrinas heréticas de los falsos maestros que se habían metido dentro de la iglesia para predicar otro evangelio diferente. En este caso, hermanos, era que los judaizantes decían que si está bien, Cristo, pues él nos ha salvado, sí, como no, Él pagó en la cruz del Calvario los pecados, pero ustedes, no, hombre, tienen que circuncidarse, guardar el sábado, hacer las obras de la ley para verdaderamente lograr la salvación, porque si no, no son salvos. Hago esta aclaración, hermanos, porque aquí Pablo les estaba aclarando a ellos que qué fácil se los engañaron a ustedes, con qué facilidad, con qué rapidez. Y entonces todo lo que les he predicado, ¿qué pasó? A ver, hermanos míos, hoy, nuestra salvación que nos ha sido dada por Dios, y voy a aplicar nuevamente el texto que lo repito muchísimas veces. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, o sea, de lograr la salvación, no lo podemos hacer nosotros, pues es don de Dios, pues es un regalo de Dios, Él lo ha dado. Y dice también en el 9, y no por obras, ¿ve? Y no por obras. Y no por obras quiere decir, usted no tiene que guardar el sábado, usted no tiene que hacer penitencia, usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer esto, usted no tiene que andar de aquí para allá y invirtiendo cierto tiempo. Ustedes me entenderán de qué estoy hablando, porque soy cuidadoso en hablar para no recibir acusaciones ni malos entendimientos, o sea, malos conceptos. Entonces, hay que hacer un montón de cosas para lograr la salvación. No, Señor, así lo dice Efesios 2, 8, 9, y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie se gloríe quiere decir, bueno, Señor, mira, yo anduve de puerta en puerta tocando, yo anduve en esto, yo serví en el ministerio, yo serví en esto, yo hice esto y lo otro y aquello más aquello y para esto, modesto, para lograr la salvación, no por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si usted o las personas que entiendan así están haciendo obras para lograr la salvación, entonces están echando de menos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su muerte expiatoria. Si con su muerte expiatoria Cristo pagó todo y ahí ahí está incluido la salvación, hermano. Cristo solamente, el sacrificio de Él por su sangre derramada, sangre divina. Y entonces dice, y estoy maravillado porque otros, dice, les han dicho un evangelio diferente. Y aquí está lo peligroso. Muchos judíos en esa época que se mostraban muy piadosos, se habían introducido a la iglesia de Galacia, fíjense, como podría ser que en sus iglesias o en nuestras iglesias
alguien se meta y parece que es creyente y todo, pero de momento empieza a decir, no, hermano, pero si no solo bien fácil, como me dijo un buen amigo, ya murió él, me decía, no, Herbert, ustedes andan predicando un evangelio bien fácil, una salvación bien de choto, me decía, así me dijo. Ustedes me decía, solo dicen, bueno, reciba a Cristo y usted será salvo. Y yo le digo, bueno, ¿y qué quiere pues? No, me dice, algo hay que hacer para lograr la salvación. Pero no, hombre, Rafael se llamaba, ya murió, repito. Entonces, no, hombre, Rafael, mire lo que dice la Biblia. Ah, bueno, pero eso es lo que dice la Biblia, pero lo que dice mi iglesia, o sea, la religión tradicional, que debo de hacer esto, penitencia, buenas obras, bla, bla, y me dijo una serie de cosas. No es fácil la salvación. Bueno, ¿y usted la ve diferente? ¿Usted la ve distinta? Sí, me dice. No, algo hay que hacer para lograr ser salvo. Pues no, le decía. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que la salvación es gratis, es un regalo de Dios, y eso sí, le dije, sin duda alguna, Dios sabe a quién se refiere. Y fíjense que ya que estoy tocando este tema, este buen amigo apareció un día con un tumor en la cabeza grandísimo, terrible, un tumor grande en su cabeza, y bueno, fue hospitalizado y llevado a operación y todo, y él tenía un cuñado que era pastor evangélico, y entonces unos 2 días antes de su operación en la cabeza, porque eso era, o se quedaba en neutro o se moría por la operación, pues llegó él y recibió a Jesucristo, fíjese. Y bien, y ya le tocó el día de la operación, y ya cuando lo iban a preparar, ya llegaron las enfermeras y le dijeron, don Rafael, le dijeron, ya lo vamos a operar, y entonces ya, ¿y para qué me van a operar si yo no tengo nada en la cabeza? No, don Rafael, le decía, no, sí, pero hay que operarlo. Pero ¿y por qué? Pues me van a operar si no tengo nada en la cabeza. Pues sí, relájese un poco, le vamos a poner la inyeccioncita y todo eso. No quiero. Y no quiero. Entonces mandaron a llamar al médico, a este y lo otro. Bueno, ¿qué pasó? Mire, que ya vamos a hacer la operación en un par de horas. Lo tenemos que preparar. No, ¿para qué me van a operar si yo no tengo nada? Y entonces, no, que no tengo nada. Bueno, mire, como usted está pagando aquí, le dijo, así que le vamos a hacer otra radiografía. Y le fueron a tomar una radiografía en la cabeza. Y miren, hermanos míos y amigos que me oyen y me ven, en la radiografía ya no aparecía ningún tumor. Y entonces, claro, la operación se suspendió y salió del hospital. Y ese hombre, que ya le cuento, que decía que no, fue salvo y fue sano. Pero fíjense bien, primero recibió la salvación para recibir la sanidad. Le iban a operar la cabeza. Así que, bendito sea Dios, que conoció a Cristo antes sucediera. Y no por obras, como él decía, sino que por gracia. Entonces, en la iglesia de los Gálatas se habían metido judaizantes, que les decía esto. Y también les dijo Pablo en el versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, fíjense bien, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces estaba diciendo Pablo, miren señores, nosotros, o sea, él habla en nosotros en plural. Desde luego, Pablo no solo andaba predicando solito, había más, alguna vez andaba con Silas, otra vez andaba con Bernabé y todo, depende, ¿verdad? Entonces, él está escribiendo ahí, desde ese lugar, mas si aún nosotros, yo, Pablo y algunos de mis hermanos que están acá, o un ángel del cielo, una divinidad, un ángel, un ser espiritual, muy difícil, ¿verdad? O alguien que se apareciera por ahí como un ser espiritual, ¿sí? Os anunciare, ojo aquí lo que está diciendo, os anunciare otro evangelio diferente. Muy bien, recuerden que acabamos de estar hablando.
Y le puse el ejemplo de mi buen amigo y hermano en Cristo. Ya murió, pues le dije. Que él decía que por obras que tenía que hacer esto y lo otro, que esto es lo que le habían enseñado en su iglesia. Y por ahí andan, por ahí en la calle, y por ahí llegarán a su casa quizás. Y le dicen que sí, que no, que sí, sí, cómo no, pero mire, hay que hacer esto y lo otro y aquello. No, señor, pues no. Usted tiene que estar firme en lo que ha creído. En la salvación es por gracia, es un regalo de Dios y no hay que hacer ninguna obra. Lo único que usted debe tener fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Punto. Y dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el que ya les hemos dicho, y aquí dice una palabra gruesa, hermano, sea anatema. Y entonces la palabra anatema, que es una palabra gruesa, hermano, muy gruesa. Anatema quiere decir en griego sea maldito. Y esta palabra anatema en este caso quiere decir que es maldito, pero que se refiere al acto, ese acto de andar predicando otro evangelio, metiendo entre los hermanos otro evangelio que no es de la Biblia, es un acto de dedicar a alguien a su destrucción, al infierno eterno. Fíjense, por esa acción de andar cambiando la Biblia, de andar cambiando el evangelio y de andar cambiando lo que dice la Biblia. Muchas gentes están cambiando lo que dice la Biblia y están cambiando lo que dice otras gentes o lo que dicen otros libritos o revistitas o enseñanzas que no son de la Biblia. Yo sé que esto que estoy ahorita mostrando en este programa de verdades bíblicas, esto yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es la Biblia lo que dice. Sea anatema, dice. Entonces, eso se refiere al acto de dedicar a alguien a su destrucción y al infierno eterno. Pablo lo dijo. Yo voy a citar, quiero ver si logro ver, cuando Pablo pues hablaba de esto de anatema. Por tanto, me estoy ayudando, hermanos, con las pantallas que tengo aquí adentro. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y yo voy a citar también otras palabras. El que no amara al Señor Jesucristo, dice, sea anatema. El Señor viene. Estoy leyendo 1 Corintios 16, 22. Bien, entonces pues, como antes, dice Pablo, como antes os he dicho, ¿verdad? Como antes les he dicho. Perdónenme, hermano, fíjense que me salté el versículo 7. Pues, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Por favor, vean esto, por favor, me salté yo un versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, que les crean problemas, pues, que los sacuden a ustedes, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir, lo quieren cambiar, lo quieren corromper, lo quieren ponerlo a su modo. Por eso dice en el versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo le viene anunciando otro evangelio, sea anatema, dice, ¿verdad? Entonces, aquí dice también, como antes os hemos dicho, estoy en el versículo 9, también os lo repito, ahorita lo confirmo. Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, vuelve a decirlo, hermano, sea anatema. 2 veces dice lo mismo, sea maldito de Dios. Hermanos, ustedes, estoy hablando con todos los que están escuchando y viendo esto. Usted debe de reconocer una verdad, y la verdad tiene que ser la bíblica, aquí, la que está leyendo usted en su Biblia. Por eso estamos siempre con la Biblia enfrente,
estoy yo ocupando ciertas herramientas de pantallas y todo esto que ustedes no las pueden ver, y estoy viendo lo que está en la Biblia. Yo estoy leyendo ahorita Gálatas capítulo 8, capítulo 1, versículo 8 y 9, y estoy en el 9, y dice, como antes hemos dicho, acaba de decirlo, también ahora lo repito, vuelve a repetir. Si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, hermano mío, tú, ¿qué evangelio habéis recibido? ¿Verdad que recibiste el evangelio? Y muchos, debo de entender, han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador en su alma. Y si ustedes lo han recibido, el Espíritu Santo de Dios lo ha sellado para el día de la redención. Muy bien. Entonces, usted, y si viene otro y le dice, no, mire, es que usted está caído, usted está esto, es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, porque si no, no es salvo. ¿Y quién te dice a ti, ese que anda diciendo, si no, no es salvo? A mí ya me han dicho eso. Es que mire, pastor, si usted no hace esto y esto, entonces no es salvo. ¿Y usted cómo me puede decir que yo no soy salvo? ¿Qué autoridad tiene o qué conocimiento divino tiene usted para decirme que yo no soy salvo? Cuando el Espíritu de Dios que mora en mí me lo dice que sí, siendo un ser imperfecto. El peor de los imperfectos soy yo, señores. Pero soy redimido. Fallo constantemente, como usted también falla. Y como ese también que anda diciendo eso. Ese quizá falla peor, porque su misma injusticia lo hace decir cosas que no son. Entonces, no. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y si usted ha recibido a Jesucristo verdaderamente en su corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios le rectifica eso, hermano. Y le dice, sí es cierto. Y por eso cuando fallamos, nosotros lloramos y decimos, Señor, te volví a fallar, porque no paramos de fallar. Entonces, y como antes hemos dicho, si otro le viene hablando, otro evangelio, sea anatema. Vea usted, yo tengo una buena costumbre para mí. Cuando alguien me quiere hablar del evangelio, como lo hacen muchos a menudo, empiezan a decirme, ¿cómo no? Fíjate que esto, mire, y esto. Y ustedes no hacen eso en la iglesia. La típica pregunta. Y en su iglesia, yo le digo, para empezar, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Pues sí, ¿cómo no? Ajá. Y ahí donde usted predica, y usted no hacen esto. ¿Y qué? Y empiezan a decir cosas, y esto, lo otro. Muy bien. Entonces el hermano le dice, ¿dónde está en la Biblia eso? Y más de algunos saca un texto bíblico, solo el texto, solo el pedacito. Ajá. Y entonces, ¿y si yo no hago eso que usted dice? ¿Qué pasa? Entonces no. Mire usted pues. Hagamos una cosa, hermano, le digo. Léame los versículos anteriores, ¿a qué se refiere? Lea este versículo al que usted está diciendo que ese es, y después sigamos leyendo lo que sigue adelante. Y entonces vamos a ver si es cierto. Y casi siempre, hermanos míos, no están diciendo lo correcto. O sea que de un texto están inventando un pretexto. ¿Sí? No están diciendo, solo están metiendo en la cabeza solo eso que han dicho. Entonces dice, no señores, usted tiene que tener, y yo estoy hablando con ustedes, la certeza y la seguridad de que estamos hablando palabra de Dios. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Bueno, pues, ¿voy a quedar bien con ustedes o con Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? O sea que voy a predicarles un evangelio que no es de la Biblia, porque si no los hermanitos o las hermanitas se van a retirar. No, dice, pues si todavía, dice, hago eso, de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Caramba. 11, mas os hago saber, hermanos, dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, el que yo ya les prediqué, no es según hombres. No es ni de ningún librito, ni de ningún rito, ni de ninguna cosa, ni nada. Pues yo lo recibí, pues yo ni lo recibí,
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que Cristo se lo reveló a él. Y el evangelio predicado por Pablo era el que Dios, por medio de Jesucristo, se lo había revelado. Así que cuidado, cuídese usted de otros evangelios diferentes. Y nosotros, porque están oyendo aquí pastores y viendo también pastores, copastores, predicadores y líderes y todo esto, ustedes saben, pues hermanos, que nosotros debemos de predicar el evangelio de Cristo según la Biblia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Escriban, aparece abajo la casilla de comentarios, pongan sus comentarios. Si creen que esto no está de acuerdo a lo que usted cree, ponga el comentario o escriba al correo electrónico que aparece ahí también. Dios bendiga y nos veremos el próximo viernes en otra parte de la serie de verdades bíblicas. Bendiciones para todos y nos veremos pronto. Que Dios les bendiga, les guarde y les cuide y les libre de todo peligro y de todo mal, aún en estos tiempos de pandemia. Bendiciones en Cristo Jesús.